Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Bueno, bienvenidos a otro marco mental. En este os voy a revelar una de las cosas que yo creo que es más importante a la hora de emprender y en general en tu vida, y es ser un estudioso del ser humano. Mirad, desde que empecé a emprender y llevo ya unos cuantos años también en el desarrollo personal, una de las cosas que más me ha ayudado para fortalecer todas las áreas de mi vida y fortalecer mi empresa, obviamente, es el estudio del ser humano, el estudio de nuestra especie, la fascinación sobre nosotros. Esto para mí es crucial y creo que si entendéis bien este marco de referencia, os puede cambiar radicalmente la vida, porque esto en sí, si os convertís en unos estudiosos del ser humano, de la psicología del ser humano, de cómo funcionamos, podéis desbloquearlo todo. Porque, por dos razones. La primera de todas es porque empezaréis a entenderos a vosotros mismos, empezaréis a entender cómo funciona vuestra psicología, empezaréis a daros cuenta de que tenemos un cerebro de hace más de 100.000 años que ha evolucionado en un momento presente que ha sido desde hace poco. Yo siempre digo que acabamos de salir de la jungla. Nuestro cerebro, hace nada, estábamos viendo cómo cazar y cómo sobrevivir en esas circunstancias. Hemos evolucionado diferentes errores psicológicos, por no decir muchísimos, que si los entendemos podemos ponerlos a nuestro favor. Estos errores psicológicos se llaman sesgos cognitivos, y a partir de ahora quiero que seas un estudioso de los sesgos cognitivos, por varias razones. Como os decía, la primera, para aprender a cómo manejar nuestra motivación, a cómo manejarnos a nosotros mismos, algo súper importante si queremos acabar siendo nuestros propios jefes. Y lo segundo, todos los clientes que vas a tener a lo largo de tu carrera de emprendimiento son otros humanos. Que yo sepa, no hay ninguna empresa en la Tierra que tenga clientes alienígenas, ni clientes animales, ni clientes de otra especie. Por lo que si estamos jugando en un juego de emprendimiento y en un marco social en el que tus potenciales clientes van a ser humanos, ¿no es obvio que tengas que estudiar la psicología de esos humanos? Tanto para persuadirlos, como para hacer marketing potente, como para responderles a los correos cuando tengas que hacer soporte al cliente, como para motivar a tu equipo cuando vayas escalando tu empresa. ¿No te das cuenta que todo está ligado al entendimiento del ser humano? Te aseguro que si empiezas a entender, y creo que ahora estás teniendo ciertas epifanías y realmente estás entendiendo lo que te quiero decir, te estás dando cuenta de que es verdad, que todo este juego al que estamos jugando a nivel de emprendimiento, toda esta ficción colectiva, que ahora te contaré un poco de qué es esto la ficción colectiva, está en un marco de los humanos. La ficción colectiva básicamente es un concepto de Yuval Noah Harari en el que te explica que hay tres tipos de realidad. Una realidad es la que es intangible, la que vemos, y obviamente en otros audios ya habremos hablado de esto, pero te lo voy a repasar. Por ejemplo, la gravedad es una realidad que no puedes cambiar. Luego están las ficciones unipersonales, que sería lo del amigo imaginario. Yo tengo un amigo imaginario aquí al lado y por mucho que yo te diga que está aquí, tú no lo vas a ver. Y tiene la particularidad que cuando yo me olvido de mi amigo y dejo de creer en él, desaparece. Luego está otro tipo de realidad y es la ficción colectiva. Y es la ficción en la que todos los humanos creemos. Estas ficciones van cambiando durante el tiempo, pero suelen ser, normalmente, pues puedes verlas hoy en día. Hoy en día rige el dinero, aunque ahora está cambiando la criptomoneda, etcétera, que es también un mundo para investigar. Pero os dais cuenta que casi todo son ficciones colectivas, todo el juego social, las leyes, el derecho, todo son ficciones colectivas hechas por humanos. Si entendemos a los humanos que han creado esta ficción colectiva, tendremos una ventaja competitiva increíble. Por lo tanto, si sacáis solamente una sola cosa de este audio, quiero que os volváis unos estudiosos del ser humano. Y para ello tenemos que entender varias formas de estudiar al ser humano. Una de ellas es volverte alguien que entienda cómo ajustarse a cada humano. Tenéis que entender que los humanos tenemos muchos tipos de personalidad
Y hay uno de los sesgos cognitivos, y ahora ya os voy a hablar de eso. Cuando hable de sesgos cognitivos, tienes que pensar en errores psicológicos no todos son errores psicológicos, porque errores incita a decir que había un error a la hora de crear este sesgo. El sesgo cognitivo es algo que ha evolucionado en el pasado y que tenía mucho sentido antiguamente, pero hoy en día ya no tiene tanto sentido. Por lo tanto, hay uno de los sesgos cognitivos que te dice que el humano tiende a pensar que todo el mundo tiene el mismo pensamiento y creencia que ellos mismos, la misma personalidad. Es por eso que nos sorprende a veces encontrarnos a gente tan distinta a nosotros. Por lo tanto, lo primero que tienes que entender es que existen muchos tipos de personalidades. Hay gente que es mucho más de acción, hay gente que es mucho más social, hay gente que es mucho más emocional, hay gente que es mucho más práctica y lógica. Por lo tanto, si quieres entender a estos seres humanos, en tus campañas de marketing, en tus redes sociales, en tus comunicaciones, por mucho que tú, por ejemplo, seas muy práctico, tendrás que acabar tocando a ese tipo de gente. Al final, yo siempre digo que tienes que ser un poco camaleón y adaptarte a cada tipo de personalidad. Por eso, cuantos más datos puedas acabar recogiendo de tus clientes potenciales, más te podrás ajustar. Y ahora te voy a bombardear con los sesgos cognitivos más poderosos que yo he encontrado. Seguramente no tendremos tiempo de ir aquí y explicarte todos, porque lo que quiero es que esto sea una introducción a este nuevo mundo y que luego tú te vuelvas un fan de estudiar por ti mismo todos estos sesgos. Hay uno de los libros más interesantes que habla de esto, que es de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Te lo recomiendo porque ahí va en muchísima profundidad en el tema de la psicología humana, y casi todos los libros que he visto referenciados en un futuro hablando de psicología, casi todos hacen referencia a este libro de Pensar rápido, pensar despacio. La premisa principal, y esto quiero que te quede claro para que entiendas esto de los sesgos cognitivos, es que el ser humano tiene dos formas de pensar. Hay una que es la rápida y otra que es la lenta. La lenta normalmente es esta forma de pensar en la que realmente razonas un problema, paras a pensar, intentas buscar todas las piezas y, por así decirlo, inviertes tiempo en desarrollar el problema y buscar una solución acorde. Pero si tuviéramos que pensar siempre de esta manera, hubiéramos muerto muchas veces en la jungla. Cuando viene un león, no tienes tiempo a pararte a pensar cuál es la mejor solución. Por eso el ser humano desarrolló estos sesgos cognitivos para reaccionar lo antes posible a situaciones en las que dependía de si reaccionabas o no, si morías o acababas viviendo. Es por ello que este pensar rápido acaba cayendo en muchísimos sesgos cognitivos, pero muchísimos son muchísimos, pero antiguamente nos salvaba la vida. Por lo tanto, no quiero que tengas aquí la mentalidad de juzgar al humano, sino de estudiarlo, de realmente profundizar en cómo hemos evolucionado, porque una vez entiendas todos estos conceptos, tendrás una llave a lo que tú quieras hacer con ello. Por eso creo que estas lecciones son demasiado poderosas para gente que tenga malas intenciones. Es por ello que hay muchos otros audios que te hablan del destino, de tu misión, de realmente hacer algo potente en el mundo, porque no solamente quiero aquí construir gente que sea manipuladora de la sociedad, sino que ponga todas estas prácticas y herramientas a buen uso. Vamos a empezar y os voy a bombardear, como os decía antes, con diferentes sesgos que suelen suceder en el ser humano. Quiero que simplemente cuando vaya hablándote de estos sesgos se te vaya despertando la curiosidad para que tú por ti mismo vayas a buscarlo por internet, sigas profundizando y analices al final, te vuelvas un estudioso, un erudito del ser humano, porque te aseguro que todo empieza a cambiar cuando entiendes esto. Por ejemplo, ya antes de empezar el último concepto, una de las formas de convertir a más gente en potenciales clientes en clientes es entendiendo el tema de los sesgos cognitivos. Porque, como sabéis, una vez vosotros conseguís atraer tráfico a vuestra página web, en vuestra página web vais a tener que convencerles de alguna manera, vais a tener que darles cierto interés para acabar comprando vuestro producto y servicio. Y si conseguís juntar muchos de estos sesgos cognitivos para que jueguen a vuestro favor, lo más probable es que veáis un incremento de las conversiones increíble. La mayoría de vosotros, si no está teniendo el éxito que desea en una página web, no está convirtiendo los potenciales clientes que le gustaría convertir, seguramente si fuera a consultaros me daría cuenta de que no estáis aplicando esto de los sesgos. Y ahora sí, vamos a empezar con el primero y para mí lo más
de los más fuertes que existen, y es el de la recompensa. El humano, como os he dicho en otros audios, tiene un incentivo increíble para acabar acercándose a una recompensa y alejándose del dolor. Este para mí es de los sesgos más grandes y más potentes que existen si queréis convertir a gente en vuestra página web. Cuando la mayoría de gente veo que atrae tráfico a su página web o a su negocio, veo que mucha gente habla de ellos, de por qué ellos quieren hacer las cosas, por qué decidieron empezar el negocio. Y eso, como os he dicho en el audio del destino empresarial, está muy bien, pero el cliente que no te conoce no es lo primero que quiere ver. El cliente que no te conoce, lo primero que quiere ver y por lo que va a convertirse en tu cliente es por la siguiente pregunta. ¿Qué hay para mí? De esto que me estás ofreciendo, ¿qué es lo que yo gano? Y aquí no te hablo de simplemente enumerar la lista de beneficios que tiene tu producto o la lista de cualidades o especificaciones de tu producto. No. La gente no compra un producto por las especificaciones de qué es lo que tiene el producto. La gente compra un producto porque quiere una recompensa, porque te quieren dar, por ejemplo, 40, 50, 100, 1000 euros y acabar recibiendo un valor subjetivo mayor que ese dinero que te acaban de dar. Quieren ver cuál es su recompensa, qué hay para ellos. Y si no, haced un ejercicio mental y pensad por qué habéis comprado este programa. ¿Habéis comprado este programa porque a mí me apetecía enseñaros? ¿O habéis comprado este programa porque vosotros queríais algo? Porque la promesa es que vosotros vais a transformaros en un emprendedor, por lo menos a nivel mental. Seguramente ha sido porque esa es la promesa que estáis buscando para vosotros. El beneficio, la recompensa era vuestra. Y lo mismo tenéis que hacer este ejercicio cuando haya gente que acabe viendo vuestro negocio. Pensad que la mayoría de clientes van a pensar ¿qué hay para mí? Y tenéis que poder responder a esa pregunta. Y si ya lo estáis haciendo, multiplicarlo por 10. Si pensáis que, por ejemplo, alguien que tenga una página web que sea de comidas a domicilio, ¿cuál sería la recompensa? Oye, pues que no tienes que desplazarte, comida instantánea en tu casa, la mejor forma de comer va a ser increíble, no te tienes que mover, va a ser todo fluido, eficaz, una comida saludable, increíble, es el estilo de vida que has soñado. Tienes que hacer mucho hincapié en la recompensa. Por ejemplo, hay muchísimas páginas web también que te venden programas para adelgazar. Y ahí, si os fijáis, las páginas web que lo hacen bien no hablan de ellos, no hablan de por qué ellos son, pues sí, yo me dedico a hacerte adelgazar. No, te hablan de, mira, esta persona estaba entrenando con nosotros, pesaba 120 kilos, ahora pesa 70. Esta podría ser tú. Esta es tu recompensa. Recompensa es de los sesgos que más influencia tienen en el ser humano. Así que tenlo clarísimo en tu página web y a la hora de convertir clientes potenciales a clientes de pago. Y ahora ya, esta para mí es de las más poderosas, vamos a empezar a soltar otras. Una de ellas muy interesante es la prueba social. La prueba social la habéis visto y habréis caído muchísimo cuando vais a, por ejemplo, a un restaurante y queréis comer en algún sitio. Si os fijáis, normalmente acabáis comiendo en sitios donde ya veis que hay gente comiendo. Seguramente habréis visto un restaurante que no hay nadie y ni siquiera entráis. Es más, ayer mismo me pasó la anécdota de que queríamos comer en un restaurante y estaba lleno. Por lo tanto, tuvimos que empezar a buscar diferentes restaurantes para poder ver dónde podíamos comer. Resulta que llamé a uno que estaba en la zona y me dijeron que no, que ya estaba también lleno. Bueno, perfecto, pues vamos a seguir llamando. Llamé a otro y también estaba lleno. ¡Wow! Sí que está la zona realmente con mucha gente. Entonces decidí llamar a un tercero. Y este tercero me dijo que no me preocupara, que el restaurante estaba vacío y había espacio de sobra. ¿Sabéis lo que se me pasó por la cabeza? ¿Por qué está el espacio? ¿Por qué está el restaurante vacío? No hay prueba social. Inconscientemente, este sesgo empezó a venirme a la cabeza. Los humanos hemos desarrollado este sesgo porque, como decíamos antes, el tener que pensar calculadamente si algo es bueno o malo es mucho más costoso que simplemente ver que hay otros humanos que ya han pasado por ahí y ya lo están haciendo. Por lo tanto, la prueba social ya está ahí y hay otra gente que lo ha hecho, por lo tanto, el pensar rápido nos dice que eso debe tener algo bueno.
otro sesgo que te regalo aquí. Otro de los sesgos también súper importantes es el sesgo de autoridad. El sesgo de autoridad básicamente se descubrió y se potenció con los experimentos más macabros, por así decirlo, que he leído en mi vida. Es el experimento de Milgram. Milgram lo que hizo fue traer a diferentes personas a su estudio, bueno, a su oficina, y les decía que tenían que administrar cierta dosis de electricidad, un electroshock, a otra persona según si las respuestas que les decían eran correctas o incorrectas. Para que os hagáis una idea, había uno de estas personas que estaba en una sala y la otra persona en la sala contigua. Entonces lo que procedían a decirle a esta persona que tenía que administrar los electroshocks es que tenía que comunicarse a través de un micrófono con la persona que estaba en la otra sala y le iba haciendo preguntas. Según las iba fallando o acertando, tenía que ir subiendo la dosis del electroshock, iba subiendo de voltios. Para ver exactamente cuál era la influencia de una autoridad en la sala donde estaba la persona dando los electroshocks, pusieron a una persona con una bata que era el responsable de ir incitando a esa persona que siguiera administrando los electroshocks. Obviamente en la sala de al lado no había nadie, era simplemente una cinta que iba respondiendo de forma correcta e incorrecta durante el experimento. De esta forma no estaba administrando electroshocks a nadie. Pero aquí querían probar cómo afectaría la figura de autoridad de la persona que estaba con la bata. Y resulta que, bueno, la persona iba dando electroshocks y cada vez que iba subiendo la dosis, llegaba a un punto que incluso en la máquina ponía que el electroshock que le iba a administrar era mortal. Y muchos de ellos se giraban para preguntarle a la figura de autoridad de la sala si deberían seguir haciendo eso. Ellos simplemente decían que sí, que por favor proceda con el experimento. ¿Adivináis cuántas personas acabaron suministrando dosis mortales a la persona que estaba en la otra sala? Más del 50%. Esto quiere decir que la figura de autoridad realmente tiene un impacto increíble en nosotros. Y es porque antiguamente también, y me gustaría que a partir de ahora, cuando investiguéis sesgos, os hagáis la pregunta de por qué, porque eso os hará entenderlo a un nivel que otra gente no lo entiende. Hay muchos marketers, gente que se dedica a hacer el marketing en las empresas, que entienden estos sesgos, pero simplemente lo entienden de una manera superficial y saben cómo poner anuncios. Yo de aquí quiero que tú salgas de una manera en la que entiendas el porqué de todo, porque eso te permitirá utilizar estas estrategias de una manera mucho más amplia y continuada en el tiempo. Por lo tanto, el sesgo de autoridad funcionaba de una manera, y había sido en el pasado, porque, oye, era mucho más interesante, en vez de pensar constantemente, la figura de autoridad de la tribu, que era el macho alfa, simplemente seguirla. Porque tus posibilidades de que acabases sobreviviendo eran mucho mayores, porque esa figura de autoridad tenía la fuerza, tenía seguramente la persona más sabia de la tribu. ¿Para qué tener que pensar tú las cosas si podías seguir a la que estaba ahí? Y los humanos que iban siguiendo a estas figuras de autoridad fueron los que fueron evolucionando, fueron sobreviviendo, y los que no, los rebeldes, se escapaban de la tribu, iban a luchar por sí solos y morían antes de tener la edad de reproducirse. Por lo tanto, su genética acababa saliendo de la genética que se acaba reproduciendo a largo plazo y evolucionando. Bueno, otro de los sesgos sería el de confirmación, y esta es la tendencia a buscar cosas que ya opinemos como nosotros ya pensamos. Por ejemplo, el típico ejemplo que siempre pongo es: si tú, por ejemplo, crees que el agua de coco tiene beneficios para ti, seguramente en Google buscarás beneficios del agua de coco y te aparecerán artículos que ya opinen como tú ya estabas pensando. Esto es el sesgo de confirmación. Quieres confirmar lo que ya opinabas. Lo difícil aquí es realmente buscar opiniones distintas a las que tú ya tienes. Por ejemplo, el agua de coco, propiedades. O incluso llevándolo al extremo, ¿por qué es mala el agua de coco? Y así puedes ir directamente a las fuentes que desmienten lo que tú ya tienes en la cabeza y puedes realmente balancearlo y ver cuál es la opción correcta. Otro de los sesgos muy interesantes es el sesgo de reciprocidad. Y hay un libro que se llama Influence, de Robert Cialdini, que realmente se puso muy de moda este concepto.
Y es que el sesgo de reciprocidad lo que nos dice es que cuando un humano hace algo bueno por ti, tiendes a devolverle el favor. Básicamente el marketing de contenidos está basado en esta premisa. Una de mis premisas para montar negocios, además es una premisa que me encanta porque hace que la externalidad sea que mucha otra gente que no tenga acceso a estos programas de pago puedan también sentirse beneficiados, es daros el máximo de contenido gratuito. Saco dinero yo de mi bolsillo para pagar a gente que edite los vídeos, para pagar a gente que cree el contenido, porque mi idea es daros el mejor contenido posible. De esa forma, la reciprocidad de los clientes, pues obviamente si alguien te está dando cosas gratuitamente, tú tiendes a devolvérselo. Y esto pasa con muchísimas estrategias de marketing. La idea hoy en día ya no puede simplemente bombardear a la gente con anuncios pesados, compra, 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 sino que este sesgo lo que nos dice es que es mucho más interesante hacer una estrategia en la que tú das desinteresadamente y acabas realmente pues viendo que el humano tiene un sentimiento de reciprocidad hacia tu negocio. Bueno, y uno de los últimos sesgos que vamos a tratar aquí, porque ya os digo que esto es un campo que es amplísimo, podríamos estar horas y horas y horas hablando, es el optimismo desmedido. El humano tiende a tener un optimismo extremo. Y esto se ve muchísimo en los emprendedores que todavía no conocen ningún sector ni tienen ninguna idea más o menos clara y desde fuera lo ven todo muy fácil, pero no se dan cuenta que todas las industrias tienen matices que una vez te vas adentrando te das cuenta que no podrías ni haberte imaginado esto estando fuera. Por lo tanto, desde fuera, como se ve fácil, la mayoría de personas tienen un optimismo desmedido al entrar y eso acarrea que inviertas mucho más y acabes gastándote mucho más dinero al intentar ejecutar tu idea. Uno de los cursos que tenemos en Silex, básicamente en Emprende Aprendiendo, se llama Silex y básicamente va a intentar desmentir este optimismo desmedido y pasar todo un poco a nivel científico, que no tengas ese optimismo desmedido, simplemente tengas herramientas para iterar lo antes posible en el mercado. Pero hay muchísima gente que al empezar y como seguramente vas a ser un emprendedor, tendrás un optimismo de que tu idea va a ser millonaria, va a ser increíble y no vas a tener los pies en el suelo ni el sentido común de empezar a investigar y empezar a hacer testeos mucho más precisos y que acarreen muchos menos costes. Nosotros, una de las primeras empresas que montamos, bueno, en concreto fue la tercera, fue la de Custom Shoes, zapatillas personalizables, teníamos un optimismo desmedido. Hicimos un Excel viendo las proyecciones de los números y ventas que íbamos a tener sin haber testeado nada. Y al ver todas esas proyecciones y todos esos números increíbles de dinero que íbamos a ganar, decidimos apostar por el proyecto y acabamos comprando maquinaria y acabamos alquilando un local, etcétera. Gastos que no nos hacían falta al principio y que al final nos demostraron de que no podríamos haberlo hecho perfectamente sin ellos. Todo eso por el optimismo desmedido, el sesgo de que realmente el humano tiene un optimismo increíble. Por tanto, no digo que no seas optimista en la vida, sino que tengas una preparación que vaya acorde con lo que sería tu optimismo. Tienes que tener siempre un plan de acción que sea neutro, sacando las emociones de por en medio. Muchos emprendedores se acaban enamorando de una idea y no saben cómo retirarse a tiempo o cómo testearla en el mercado de una forma normal. Cuando el mercado empieza a darles retroalimentación diciéndoles, oye, tu idea no funciona, no nos gusta esto, no queremos pagarte, hay gente que tiene un optimismo tan desmedido y está tan enamorado de esa idea que le cuesta muchísimo dejarla de lado y acabar iterando. Por tanto, mucho ojo con este sesgo. Y nada, para acabar, simplemente eso. Esto ha sido una introducción a los sesgos. Hay muchísimos más. Y simplemente te digo que desde aquí quiero que tengas la epifanía de volverte un estudioso de estos sesgos, de empezar a investigar cómo funcionan. Y creo que a largo plazo vas a tener un éxito increíble si consigues descifrar al humano en sí. Yo no lo he hecho todavía. Por eso te digo que tienes que volverte un estudioso del ser humano de por vida, constantemente, cada experiencia que tengas, cada vez que te pase algo, cada anuncio que veas por la tele, intenta ver qué sesgos están utilizando para poder ir tomando notas y al final utilizarlos a tu favor. Y hasta aquí otro marco más, recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.